Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Es maravilloso estar de vuelta con ustedes después de un largo descanso. Antes de comenzar con el vídeo, no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. En la sección de comentarios, díganos qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Les traeremos nuevos vídeos. Vean el vídeo hasta el final para estar al tanto de todos los detalles. Y por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. Özkan Deniz se prepara para llevar la difícil lucha de su madre, Kadriye Deniz, a la gran pantalla con su nueva película titulada La Casa de las Ratas. El famoso artista Özkan Deniz ha comenzado los preparativos para un proyecto cinematográfico personal que explorará su pasado. Deniz, quien recientemente se reconcilió con su madre Kadriye Deniz después de un largo periodo de distanciamiento, ha decidido llevar su vida al cine. La producción, que se titulará La Casa de las Ratas, tendrá una trama dramática basada en los recuerdos de infancia del famoso director y actor. Colaboración internacional para el guión. Özkan Deniz no solo dirige la película, sino que también escribe el guión. Para garantizar que el proyecto tenga un estilo narrativo de estándar internacional, el artista está llevando a cabo el proceso de preparación con un equipo profesional y ha forjado una importante colaboración. En una reunión con la consultora internacional de guiones Laura Piani, quien llegó a Turquía como parte de TRT12. Una plataforma de desarrollo y coproducción de guiones, Deniz intercambió ideas para fortalecer la estructura dramática de la historia. Mis habilidades necesitaban madurar. Al compartir los detalles del proyecto en el programa 12. Especial emitido por TRT2, Özkan Deniz enfatizó la importancia de esta película en su carrera. El famoso artista afirmó que la historia debía filmarse en una etapa técnicamente madura y que esperó a que tanto sus habilidades profesionales como su edad alcanzaran un nivel adecuado para esta producción. Aclarando que la película no es una simple narración histórica, Deniz explicó que la estructura cinematográfica se basa en experiencias vividas durante su infancia. Yo sé mejor que nadie lo que ella vivió. El reconocido artista, al afirmar que su madre, Kadriye Deniz, no pudo disfrutar plenamente de su infancia ni de su juventud, señaló que él fue quien presenció más de cerca sus luchas y dificultades. Con la esperanza de que la película La Casa de las Ratas, que reflejará profundamente su vida real, reavive los lazos familiares, el artista afirmó que este proyecto servirá como un recordatorio del pasado para todos los miembros de la familia. Özkan Deniz lleva la vida de su madre, Kadriye Deniz, a la gran pantalla con La Casa de las Ratas. Özkan Deniz se prepara para irrumpir en la escena pública, esta vez no con sus canciones, su actuación o sus proyectos televisivos, sino con una de las historias más profundas y personales de su vida. El famoso artista se ha puesto manos a la obra para plasmar en la pantalla grande su infancia, que lo marcó durante años, y la difícil lucha de su madre, Kadriye Deniz. La película, titulada La Casa de las Ratas, ofrecerá al público una historia poderosa y dramática, basada en el pasado de Özkan Deniz. El proyecto, dirigido y escrito por el propio artista, ya está generando gran interés, y se rumorea que abordará temas importantes como los lazos familiares, los traumas infantiles, el sacrificio y la lucha por la supervivencia. Özkan Deniz, figura reconocida en el mundo del arte desde hace mucho tiempo, ha dado vida a diversos personajes a lo largo de su carrera, ha emprendido importantes proyectos detrás de la cámara y ha continuado su trabajo en la música. Sin embargo, esta película tiene un significado mucho más personal para él que sus otros proyectos. Porque La Casa de las Ratas no será solo una historia cinematográfica de ficción, estará marcada por huellas de su infancia, su familia y, especialmente, la vida de su madre, Kadriye Deniz. Por lo tanto, se espera que el proyecto sea una de las obras más especiales en la carrera de Özkan Deniz. La vida de Kadriye Deniz, central en la película, ha ocupado un lugar significativo en la memoria de Özkan Deniz durante años. El reconocido artista afirma haber presenciado de primera mano las dificultades y luchas que su madre enfrentó a lo largo de su vida. Deniz enfatiza particularmente que su madre no pudo vivir su infancia y juventud como deseaba,
y cree que su historia de vida merece ser contada y recordada. Aquí es precisamente donde entra en juego La Casa de las Ratas. En lugar de limitar la lucha de una madre por la supervivencia a los acontecimientos del pasado, la película también abordará el impacto de esta lucha en sus hijos mediante un lenguaje cinematográfico. Una de las declaraciones más impactantes de Özkan Deniz sobre el proyecto fue su explicación de por qué no había realizado la película antes. El artista afirmó que la historia era sumamente importante para él, pero que necesitaba alcanzar cierto nivel de madurez, tanto en edad como en habilidades profesionales, para llevar una narrativa tan personal y profunda a la gran pantalla. Convencido de que sus años de experiencia como director y guionista contribuirían significativamente a la narrativa de La Casa de las Ratas, Deniz esperó mucho tiempo para que el proyecto se materializara en el momento oportuno. Este enfoque del reconocido artista también indica que La Casa de las Ratas no será una película biográfica convencional. Si bien Özkan Deniz se basará en sus propios recuerdos de infancia y en el pasado de su familia, en lugar de narrar directamente los hechos, busca crear una narrativa dramática utilizando el poder narrativo del cine. De esta manera, surgirá una historia arraigada en la vida real, pero transformada cinematográficamente. Se espera que la película no solo transporte al público al pasado de una familia, sino también a un viaje emocional a través del sacrificio, la pobreza, el amor familiar, los resentimientos y los intentos por reconstruir las relaciones. Durante la fase de desarrollo del guión, tuvo lugar una colaboración notable. Özkan Deniz buscó apoyo profesional para fortalecer la estructura dramática de la historia y crear una narrativa que cumpliera con los estándares cinematográficos internacionales. Deniz se reunió con Laura Piani, consultora internacional de guiones que llegó a Turquía como parte del programa TRT-12. Para intercambiar ideas sobre el guión de La Casa de las Ratas. Estas conversaciones tuvieron como objetivo contribuir al desarrollo de la estructura de los personajes, el flujo narrativo y los conflictos dramáticos de la película. Deniz también compartió sus reflexiones sobre el proyecto en el programa 12. Special, transmitido por TRT2. En sus declaraciones, el artista explicó por qué La Casa de las Ratas es tan importante para él, afirmando que el proceso de preparación de la película se ha extendido durante mucho tiempo. En particular, señaló que no es fácil contar sus propias experiencias a través del lenguaje cinematográfico, enfatizando que no quiere que la historia consista únicamente en recuerdos personales. Su objetivo es crear una historia universal, basada en su propio pasado, en la que el público pueda verse reflejado. El hecho de que la película se titule La Casa de las Ratas es uno de los detalles que ya ha despertado curiosidad. El significado de la frase en el título del proyecto dentro de la película, y dónde encontrará su contraparte simbólica en la historia, sigue siendo un misterio por ahora. Sin embargo, el hecho de que la película gire en torno a los conceptos de pasado, hogar, familia e infancia sugiere que el título también podría ser uno de los símbolos importantes de la historia. La relación de Özkan Deniz con su madre también hace que el aspecto emocional de la película sea más especial. El distanciamiento entre madre e hijo en el pasado fue un problema de larga data en la familia. Su posterior reconciliación fue considerada un punto de inflexión significativo para la pareja. Con el lanzamiento del proyecto Haunted House, se espera que resurjan resentimientos, recuerdos y lazos familiares del pasado. La decisión de Deniz de llevar la vida de su madre a la gran pantalla se interpreta también como un deseo de confrontar el pasado y transmitir la historia familiar a las futuras generaciones. Özkan Deniz afirma ser quien presenció más de cerca las dificultades de su madre entre sus hijos. Por ello, subraya que Haunted House no se limita a una historia de vida vista desde fuera. En la narrativa de Deniz, la lucha de su madre se moldea a través de los acontecimientos vistos desde la perspectiva de sus hijos y acumulados en sus recuerdos a lo largo de los años. Este se perfila como uno de los elementos dramáticos más potentes de la película. El objetivo del reconocido artista no es solo dramatizar las dificultades de su madre, sino también revelar los detalles ocultos de su vida. Los sacrificios de una madre por sus hijos, la renuncia a sus propios sueños, la lucha contra las cargas del pasado y, a pesar de todo,
el esfuerzo por mantener unida a su familia, conformarán uno de los hilos conductores emocionales fundamentales de la película. Otro aspecto importante de La Casa de las Ratas para Özkan Deniz es la idea de revivir la memoria familiar. El artista desea que algunos recuerdos que se han desvanecido con el paso de los años y las historias familiares del pasado vuelvan a ser recordados a través de esta película. Por lo tanto, la producción tiene un significado especial no solo para el público, sino también para Özkan Deniz y su familia. Por el momento, detalles como el reparto, el calendario de rodaje y la fecha de estreno aún no se han concretado. Sin embargo, el hecho de que el proyecto se encuentre en la fase de desarrollo del guión ha sido suficiente para atraer la atención del mundo cinematográfico. La película de Özkan Deniz, basada en su propia vida, seguirá un camino distinto al de sus trabajos anteriores. El énfasis en la emoción genuina en la adaptación cinematográfica de historias personales convierte a La Casa de las Ratas en un proyecto muy esperado. La decisión de Deniz de llevar la vida de su madre, Kadriye Deniz, a la gran pantalla también implicará un proceso de revisión de su propia infancia. Reexaminar eventos del pasado desde la perspectiva actual podría crear una narrativa emotiva tanto para el artista como para el público. Si Deniz incorpora sus experiencias pasadas a esta historia, se espera que La Casa de las Ratas se transforme no solo en un drama familiar, sino también en una poderosa historia de la lucha por la supervivencia. Todos estos elementos explican por qué la nueva película de Özkan Deniz ya está generando gran interés. Con huellas de su vida real, centrada en las dificultades que enfrentó su madre y dispuesta a contar los recuerdos acumulados a lo largo de los años a través del lenguaje cinematográfico, Deniz presentará una historia mucho más personal al público con La Casa de las Ratas. Cuando la película se estrene, arrojará luz no solo sobre la infancia de Özkan Deniz, sino también sobre la lucha silenciosa de una madre, el pasado de una familia y los lazos que se han roto y reconstruido a lo largo de los años. La Casa de las Ratas, que ya está en el punto de mira de los cinéfilos, promete ser uno de los proyectos más personales y emotivos de la carrera de Özkan Deniz. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.